El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió, y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto». Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El punto central es el sepulcro vacío. ¿Quién es la primera persona, de acuerdo a San Juan, el discípulo al que amaba Jesús? ¿Quién es la persona que se levanta más temprano para ir a estar con el Señor, con el cuerpo del Señor? Aquella que lo amaba más. María Magdalena, que tenía un amor muy particular por el Señor, que tiene un amor, tenía y tiene un amor muy particular por el Señor, no soporta la soledad de su lugar, de su casa, de donde estaba. Así que se pone de camino y va hasta la tumba para estar con el amado, aún estando muerto ya su amado. Y aquí que se encuentra que la piedra ya está removida, ya está quitada, y se da cuenta que hay un problema. Sale corriendo a decirle a sus amigos. Y en este caso se encuentra primero que nada a los dos, a Simón Pedro y al otro discípulo, al propio Juan, y les avisa. Y ellos salen corriendo inmediatamente. Pero ha sido primero el amor de la discípula, la que más le amaba, la que ha sido movida también para avisar a estos otros dos. Dice San Juan que iban corriendo juntos, pero el más joven le ganó al mayor. Llegó primero, pero no quiso entrar. Tan solo dice que se inclinó y vio los lienzos puestos en el suelo. Quizá por respeto para Pedro, por ser mayor, quizá por respeto por alguna circunstancia, Juan no entra. Quizá también por algún desarrollo teológico. Juan espera que llegue el mayor. El mayor no se detiene, entra. Simón Pedro entra. Dice, y vio los lienzos puestos en el suelo y el sudario doblado en sitio aparte. Eso inmediatamente deja pensar, primero, como les decía al principio, en ese sepulcro vacío, pero segundo, en que en el cuerpo del Señor fue descubierto y el sudario y los lienzos doblados, guardados. Y es hasta entonces, cuando no solamente Pedro está viendo eso, sino el otro discípulo. Y aquí es interesante, porque el texto dice que cuando entró el discípulo que amaba a Jesús, entonces vio y creyó. ¿Por qué creyó? Porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras.
La fe es don de Dios. La fe no es un ejercicio de voluntad, ni siquiera es un deseo. No es un esfuerzo mental que nos lleva a decidirnos a tal o a cual cosa. La fe, sobre todo, es don de Dios. Es una iluminación interna que el Espíritu Santo hace en nuestra alma. Después de ese don inicial de Dios, viene nuestra responsabilidad para aumentarla, para cuidarla, para mantenerla. Pero a los discípulos se les va dando la fe en partes. Se les va iluminando en partes. Tendríamos, por ejemplo, que pensar en Juan. La primera vez que escucha a su maestro, el Bautista, decir aquellas maravillosas palabras, ahí está el Cordero de Dios. Él le da cierto crédito a Juan, y junto con su compañero, su amigo Andrés, van a seguir al maestro. Cuando Jesús se voltea, les dice, ¿qué buscan? Y por toda respuesta, en lugar de decir, ¿quién eres? ¿Cómo estás? Le dicen, ¿dónde te quedas, maestro? ¿Dónde estás? Y Jesús los invita, vengan y lo verán. Y Juan escribe, y se quedaron con él ese día. A Pedro lo lleva a Andrés, hemos encontrado al Mesías. Y parece que Pedro no se impresiona mucho con el Señor. Comienza a creer en Jesús un cierto día, cuando estando en su barca, después de haber no podido pescar durante toda la noche, Jesús le dice a mediodía, vamos mar adentro para que pesques. Y hace una pesca como jamás había hecho, a una hora que no podía suceder que pescara en lo más absoluto. Y ahí es cuando él se postra delante del Señor y le dice, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Pedro poco a poco va creciendo en la fe, igual que Juan. Sin embargo, como el propio Juan lo dice, no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Es difícil creer que un muerto resucitó. Sobre todo cuando vemos un cuerpo lacerado, desangrado, traspasado, deshecho. Apariencia ya no de hombre, sino de gusano, dice el profeta Isaías. Y aquí todavía no han tenido ellos oportunidad de que el Señor se les presente. Pero entonces creen en las Escrituras. Entonces se les abre un poco más la mente, don de Dios e iluminación ciertamente de Dios en su Espíritu Santo, para poder comprender un poco la Escritura y aquello que ya les había explicado el Señor. Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea entregado en manos de paganos, que los crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Que Dios nos conceda el ser argamasa suave, el ser dóciles, el ser verdadero barro suave en las manos de nuestro alfarero. Que Él nos vaya transformando en verdaderos hijos suyos. Y que nosotros, alimentados por esta esperanza cierta de la vida eterna, seamos cada día más dóciles y más esforzados en el seguimiento de nuestro Señor Jesús. Que seamos verdaderamente luces en medio de donde estemos viviendo. Dios les bendiga, hermanos.